suplicarle al Señor que nos dé un espíritu grande, saber que nuestra misión, quieras o no, es extender el reino. Suplicarle al Señor que nos dé ese espíritu, que hoy nos dé el espíritu de escucha. Quizás hemos caminado tanto sin escucharlo. Hemos aprendido a hacer cosas, pero sin escucharlo a Él. Y eso es lo que más frustra el plan de Dios. Pedirle un espíritu que pueda transformar nuestra misión, nuestro ser de discípulos, que de verdad enraicemos el reino, que con la palabra de Dios que hoy escuchemos podamos cambiar cosas que quizás no hemos querido cambiar, que tengamos una visión de lo que Dios quiere de nosotros, no lo que nosotros queremos de Dios, pero que nos dé un espíritu de humildad. Suplicarle al Espíritu que nos quite el orgullo espiritual, que es el más peligroso de todo servidor, el orgullo espiritual. Abrirnos a que hay otras maneras de trabajar, abrirnos a que hay otra pureza para trabajar. Venir con un espíritu de discípulo es venir con un espíritu alegre. Permitir que Dios me cuestione. ¿Qué es ese el orgullo espiritual? A un orgulloso espiritual ya ni Dios lo puede enseñar. Aquellos que dicen, eso ya lo sé, es el orgullo espiritual. Ya ni Dios puede enseñar a ellos. Bloqueaste la misión de Dios. Y la palabra de Dios es muy dura cuando dice maldito el que obstruya el camino del reino. Señor, danos ese espíritu simplemente de decir, Señor, hasta hoy hemos hecho lo que hemos podido. Renueva en nosotros el espíritu para renovar la fe, sobre todo, renovar la esperanza, renovar la decisión de trabajar para ti. Danos la sencillez. Así como al principio, Señor, que todo era novedad, danos ese impulso del Espíritu para poder cambiar actitudes, formas de pensar, comodidades. Solo así bendeciremos tu nombre, Señor Jesús. Ayúdanos el día de hoy con tu Espíritu Santo a que de verdad bendigamos tu nombre con nuestro trabajo, sin la presunción del puesto que tengamos, evangelizadores, animadores, consejos, malditos puestos que a veces han destruido el espíritu de los servidores. Cuando nuestro orgullo nos hace actuar por nuestra cuenta, cuando empezamos a actuar a través de mis caprichos y a través de lo que yo quiero, no como iglesia, como una comunión. Ven, Señor Jesús, danos el aliento divino, danos las ganas
Enséñanos tú a trabajar, pero enséñanos sobre todo a someternos. Somos espíritus indómitos, Señor Jesús, acostumbrados en el mundo a ser indómitos, a llevar las contras. Danos un espíritu que se someta, un espíritu que trabaje en la alegría del sometimiento. Señor Jesús, no tomes en cuenta lo que hemos hecho hasta hoy. Ilumínanos qué es lo que quieres de cada uno y danos la fuerza del Espíritu para escuchar tu palabra y llevarla a cabo, que ese es el reino precisamente. Y muchos de nosotros ni siquiera en el reino estamos. Seguimos haciendo lo que queremos, como queremos. Enséñanos a preguntarte a ti, porque hemos acostumbrado a hablarte a ti, pero no a escucharte a ti. Y lo que instituye el reino es escucharte a ti. Bendito seas, Señor. Bendito seas en este día. Alaben un momento al Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito y alabado seas. Es tuya la gloria, Señor Jesús. Es tuya la alabanza. Bendito sea tu nombre. Alabado y glorificado sea tu nombre. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Bendito seas, alabado seas, glorificado seas, Jesús. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Bendito seas, alabado y glorificado seas. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Bendito seas. Para ti sea la gloria. Qué grande amor. Alabado y glorificado seas, Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos cantando.
Señor, necesitamos un corazón agradecido, un corazón dispuesto a dejarte un pecado hoy a tus pies, un pecado de servidor. Quita del corazón, Señor, las lacras que se han ido pegando a nuestro corazón. La flojera, la falta de disposición y esos pecados que nos acusan en nuestra mente y que nos hacen que no seamos testigos con poder. Esos pecados que sabemos que están debilitando nuestro ministerio, esos pecados ocultos que hacen que no proclamemos con testimonio y con poder, que no podamos engañarnos, Señor, que no podamos pretender engañar a otros, sino danos un corazón dispuesto al quebranto. Danos un corazón que no busque el desquite, un corazón que sepa asumir las humillaciones, un corazón que sepa resistir en la persecución. Señor Jesús, si no nos ayudas, nunca podrá avanzar la evangelización en nuestras comunidades y quizás nosotros seamos los obstáculos. No permitas que por andar sirviéndote nos hagamos malditos a tu presencia. Si te hemos de servir, Señor, sea como tú quieres, sea con el Espíritu Santo que tú quieres darnos, sea con la disposición de un corazón, de un servidor, que sepamos exactamente lo que es un siervo. Señor Jesús, danos tu Espíritu Santo. Y que todo sea para tu gloria. Bendito seas, Señor. Bendito y alabado seas. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Bendito y alabado seas. Ven, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, bendito seas, alabado y glorificado seas. Gloria y alabanza a ti, Jesús, bendito seas. Bendito y alabado seas, Jesús. Gloria y alabanza a ti. Gracias, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito seas, alabado seas, Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Bendito seas, alabado y glorificado seas, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Bendito seas. Gracias, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito y alabado seas. Alabado y glorificado seas. Gracias, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor. Bendito sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Gloria a ti. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria y alabanza a ti. Gracias, Señor Jesús. Las zorras. Gloria a ti, Jesús.
María bendita, si tú enseñaste a tu Hijo a orar y después oraste como Él te enseñó, danos ese espíritu, María. Danos el espíritu de creer en tu Hijo Jesucristo, y eso bastará para nuestra salvación y para extender el reino de Jesucristo. Y que la sangre del Señor nos bañe para la vida eterna. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Siéntense. Pues bienvenidos las comunidades que vienen, representantes de las comunidades. ¿Vienen de dónde? ¿De Miranda? ¿Quiénes son de Miranda? A ver, ahí están la banda de Miranda. ¿De dónde más vienen? Rancho San Antonio. ¿De dónde más? Notar, porque no lo trajeron, en el catecismo, en el versículo 2568, 2568, en el número, este curso, ¿de qué les dijeron que era? De animadores, pero también se puede extender hacia todo evangelizador y hacia todo servidor. Pero sí tiene cierto enfoque hacia la animación. Nos dice ahí en el catecismo que es la sabiduría de la Iglesia, es la revelación que el Espíritu le ha ido haciendo al magisterio. Es como nuestra segunda Biblia. Lo que nos dice, la revelación de la oración en el Antiguo Testamento se encuadra entre la caída y la elevación del hombre, entre la llamada dolorosa de Dios a sus primeros hijos, cuando pregunta ¿dónde estás? ¿Por qué lo has hecho? Y la respuesta del Hijo único al entrar en el mundo, he aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. De ese modo la oración está unida a la historia de los hombres. Es la relación a Dios en los acontecimientos de la historia humana. La oración puede decirse que nació desde la creación. La creación en sí es una oración y está unida a la historia, en la historia de todo hombre. Si la primera diálogo entre los hombres y Dios fue una pregunta, ¿dónde están y por qué lo has hecho? La respuesta de esa misma creación, de esa misma humanidad caída, representada en Jesucristo, es, oh Dios, he aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. Y esa va a ser la misión de todo servidor cristiano. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Exacto. Que eso, nada más que eso nos lo grabáramos en el corazón. Eso nada más. He aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. ¿Qué es lo que pretende Dios que hagamos en nuestro ministerio? ¿No será esta misma respuesta? Vengo a hacer tu voluntad. En todo ministerio, evangelizadores, animadores, consejos, catequistas, pastores, vengo a hacer tu voluntad. Y desde ahorita ya podríamos reflexionar, y en realidad lo hacemos. Hacemos la voluntad de Dios, de veras, en nuestro ministerio. He aquí que vengo a hacer tu voluntad. Ahora, en el catecismo, en el 2632, apúntenlo para que llegando a su casa lo iluminen. En el 2632 nos dice qué provoca
lo que provoca el hombre al orar. En el catecismo, en el 26, ¿qué les dije? 26:32, lo que provoca con la oración, todo bautizado trabaja por la venida del reino. Todo bautizado trabaja por la venida del reino. Esa es una de nuestras misiones fundamentales, trabajar para la venida del reino. Y fíjense que ya andando en los ministerios nunca hacemos conciencia de esto, que estamos trabajando y Dios nos escogió para trabajar por la venida del reino. Y esto es lo que viene haciendo la oración. Con la oración, todo bautizado trabaja en la venida del reino. Con la oración. No habla que con nuestro trabajo, ni con nuestro esfuerzo, ni con nuestro cansancio, sino con la oración. Y se nos olvida muchas veces en nuestro ministerio, incluso hay servidores que no oran. Entonces, estamos engañándonos, no estamos provocando al reino, no estamos extendiendo al reino. Con la oración, todo bautizado trabaja por la venida del reino. Ahora, esto se vive en la fe. Siempre caminaremos en la fe. Ahora, ¿qué es la fe? Vámonos a ir en el catecismo, en el 163. En el número 163. La fe es ya el comienzo de la vida eterna. Es ya el comienzo de la vida eterna. Aquí de una manera misteriosa nos estamos uniendo ya con la gloria de Dios. Y esto principalmente lo viven los servidores. Es el comienzo de la vida eterna. Y esto nunca hacemos conciencia, que nos estamos moviendo en un plano misterioso, en el plan misterioso de Dios. Ahora, en el 144 del catecismo, en el 144, ¿qué es la fe? La fe es someterse libremente a la palabra escuchada. Esa es la fe, someterse libremente a la palabra escuchada. Y aquí podemos centrar el por qué no dan fruto nuestros ministerios, el por qué las comunidades no crecen, el por qué no damos credibilidad nosotros como servidores. Nos falta este hecho importantísimo que no lo vivimos los servidores, el someterse libremente a la palabra escuchada. Si nos sometiéramos a la palabra revelada, escuchada, que escuchamos, veríamos los frutos en todos los ministerios. Esta es una razón por la que no hay predicadores con poder. Esta es una predicación por la que no hay animadores con poder. No hay animadores que convenzan. No tienen ese poder del Espíritu. ¿Por qué? Porque el animador, porque el evangelizador no se somete a la palabra revelada. Y ustedes mismos pueden cuestionarse ahorita mentalmente
en su propia vida, en su propia experiencia, en todas las cosas en que no nos sometemos a la palabra de Dios. Es increíble. Yo conozco evangelizadores y animadores con profundos odios, con resentimientos. Pero conozco animadores y conozco evangelizadores con grandes ambiciones, con pasiones ocultas. Hermanos míos, sépanlo y no le hagamos al tonto. Mientras un servidor, un animador, un evangelizador no aprenda a someterse a la palabra, siempre será infecundo, siempre. Las comunidades no crecen por este secreto. No nos sometemos a la palabra revelada. Es increíble que haya animadores supersticiosos, que haya evangelizadores supersticiosos, todavía con temores infantiles, todavía con miedo que en su casa espante el muerto y que con ondas de esas así medias mafufas, que se le sube el muerto y que en la noche oyen cadenas y que la madre del muerto y que... ¿Cuál es el secreto de un servidor? A ver, repítanmelo. Esa es la verdadera fe. Podamos darle muchas explicaciones lo que es la fe, que es creerle a otra persona, que es, sí, todo eso, pero el verdadero secreto para ser fecundos en un ministerio es someterse a la palabra revelada, a la palabra de Dios. Ahorita, en tu mente, ¿a qué te tendrías que someter? De algo que estés viviendo. ¿Cómo es posible que en tu misma casa traigamos unos broncones por orgullo, por no someternos a la palabra? Si la palabra dice perdones, ¿qué es someterte? Tengas razón o no, ¿qué dice la palabra? Perdona, no dice si tú tienes la razón. No, someterte a la palabra de Dios. Ese es el secreto. Mientras no avancemos en esto, hermanos, nuestro ministerio nunca va a avanzar. Nunca podremos proclamar con testimonio. El testimonio lo da esto cuando te sometes a la palabra revelada. Que tú puedas decir, sí se puede, porque yo lo hice. Sí se puede perdonar, sí se puede dejar esto, sí se puede dejar lo otro. Someterte a la palabra revelada. Ahora, ahí mismo el catecismo, en el 155, en el número 155, nos dice, en la fe, la inteligencia y la voluntad humana cooperan con la gracia divina. En la fe, la inteligencia y la voluntad humana cooperan con la gracia divina. Creer es un acto del entendimiento que asiente a la verdad. Esto, Dios siempre va a necesitar tu cooperación. Dios no va a actuar sin tu cooperación. Esto para acabar con los iluminismos. Hay muchos animadores que se sienten iluminados. No, Dios necesita de la voluntad humana, de tu voluntad, de querer hacer las cosas. El Señor nunca te va a obligar ni a trabajar ni a dejar un pecado. Eso te corresponde a ti, porque muchos esperan que el Espíritu los cambie. Sí, Él es el único que cambia, pero necesita de tu voluntad. Sin tu voluntad y sin tu cooperación, Dios mismo no puede trabajar. Ahora, en esto, en la fe, la inteligencia y la voluntad humana cooperan con la gracia.
Esto nos debe de centrar en que debemos poner atención en nosotros mismos, en el crecimiento humano. Sin el crecimiento humano, tampoco el espíritu puede trabajar. Tienes que nutrir también tu mente con estudio, con lectura, con cursos. Sin esto, el mismo espíritu no puede trabajar en ti. Sépanlo, por poderoso que es Dios. Sin tu voluntad y sin tu inteligencia, el espíritu no trabaja en ti. Porque muchos le dejan todo al espíritu. No, ese es iluminismo. El espíritu actúa sobre tu inteligencia. Necesita de ti. Porque la fe, ahí en el 154, nos dice: por ello es todavía menos contrario a nuestra dignidad presentar por la fe la sumisión plena de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad al Dios que se revela. Es un acto humano. En la fe es un acto humano también. Por ello todavía es menos contrario a nuestra dignidad presentar por la fe la sumisión plena de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad al Dios que se revela. Y esto es empezar a entrar en el misterio de creer que Dios puede cambiar la misma naturaleza. Voy a poner un ejemplo. La inteligencia te dice que un canceroso no tiene remedio. Eso te lo dice la inteligencia y te lo dice la ciencia. Someter tu inteligencia a la fe es ir hasta en contra de las lógicas. Creer que Dios lo puede hacer. Ahí someto mi inteligencia a la verdad de Dios y no a la verdad de la ciencia. Y esto lo tenemos que caminar, en esto tenemos que caminar los animadores y los evangelizadores. En esta fe, no dar por descartado porque el médico dice, este cáncer es incurable. Si aprendiéramos a someter la inteligencia a la verdad revelada, veríamos milagros hechos por nuestras manos. Pero nos da miedo meternos en ese terreno. Someter la inteligencia libremente es un acto humano. Caminamos en la fe también en actos humanos. Ahora, lo importante de la fe del animador y del evangelizador, allí en el 166 del Catecismo, hay algo interesante. La fe es un acto personal. La respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro y debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a los demás de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de otros. Y por mi fe yo contribuyo a sostener a los otros. Esto es clave
en la vida del servidor, sobre todo del animador y del evangelizador. Yo no puedo vivir mi fe sin comunidad. Esto es importante. Y no puedo hacer crecer mi fe si no la comparto con otros. Y voy a poner un ejemplo. Yo cuando llegué a la cruz, yo llegué maldiciendo a Dios sin creer en Dios. Yo no creía en Dios. Sin embargo, los que oraron por mí creían en Dios. Fue la fe de ellos la que me salvó, no mi fe. Yo iba sin fe. Lo importante de las palabras de los que me acogieron cuando me llevaron drogado y alcoholizado, que me dijeron: Dios tiene poder para salvarte, Dios tiene poder para curarte. Me estaban dando la fe. Si no ha sido por la fe de ellos, yo hace 21 años me hubiera muerto. Me salvó la fe de ellos. La fe de un animador es salvadora. Pero tú te alimentas de la fe de las demás de la comunidad. Un hombre, por mucha fe que tenga, sin comunidad, su fe se apaga. La fe no se puede vivir sola. Lo importante de la comunidad y de los ministerios, que después vamos a entrar en la fe que debe de vivir un equipo de animación y un equipo de evangelización. Y por eso estamos muy flacos en las comunidades. No hacemos comunidad de fe ni de oración. Los ministerios no hacen equipos de oración. Aprendemos a trabajar y ya lo hacemos, pero no oramos. Oramos de una manera muy superficial. Y aquí vamos a tratar de aprender a orar con la palabra revelada, no con el espíritu nada más poético de nosotros. Por eso no tenemos poder. Así es que fíjense lo importante de eso. El animador, con mi fe sostengo a otros, y la fe de los otros me sostienen a mí. Tú eres, podemos decir, que un repartidor de parte de Dios de la fe. Por eso tu fe tiene que ser sólida, ya limpia de supersticiones, ya limpia de fantasías. Y desgraciadamente se da, aunque no mucho en Querétaro, pero en otros lados, los animadores son fantasiosos hasta las cachas, que empiezan a ver visiones, que empiezan a ver a Cristo, que en la hostia que apareció un Cristo. Eso no lleva a la fe. Eso lleva a las ilusiones, a engaños. No, la fe es creer que Cristo está vivo y que como me salvó a mí, puede salvarte a ti. La fe sólida. Y un animador y un evangelizador tienen que tener fe sólida. Y la fe sólida se logra solo entre más te sometas a la palabra revelada, más sólida es tu fe. Y hay muchas pruebas por las que vamos a pasar. Y el Señor nos va a ir poniendo oportunidades para someternos a la fe revelada. Les quiero poner algunos ejemplos. El mundo va a seguir tentándonos. Cuando tuvo un accidente mi hijo, pues me demandaron porque yo era el dueño del coche. Fue un accidente muy grave. Se destruyó el carro y se destruyó el carro con el que chocó. Entonces me lo cobraban a mí. Tenían razón.
Pero uno de mis cuñados es licenciado y es perro, como él solo, como abogado. No, hombre, es un Rottweiler, es bravo. Empezaron los líos, pasaron los meses. El dueño del otro carro pues quería que le repusiera el carro. Me pedía 38,000 pesos. Fue en una época en que yo estaba pasando por una tribulación espantosa, económica. Vendiendo algunas cosas que tenía, algunas joyas, unas monedas, logré juntar 9,000 pesos. Fue todo lo que logré juntar. Pues este abogado, no sé cómo volteó las cosas, que un día me dijo, ya ganamos. En vez de que tú pagues, te van a pagar a ti. Pero algo en el corazón me dijo que no. Algo estaba mal. Pues si mi hijo tuvo la culpa. Él mismo me dijo que él tuvo la culpa. Entonces algo me hizo brincar, ¿no? El espíritu te pone alerta. Y me dice, mira, vamos a ir al juzgado y solo tú vas a decir una mentirita. Una mentirita chiquita. Y vamos a meter un testigo falso. Y yo le dije, oye, como que no. Le digo, espérame tantito. Y me meto a mi casa, abro la escritura y lo primero que me sale, cuando vayas con tu enemigo, ponte de acuerdo, no sea que te vayan a llevar a los tribunales. Qué la chica. Y salgo y le digo, fíjate que no puedo mentir. No seas pendejo, me puso una pendejada. Dice, entonces tanto trabajo, ya ganamos el pleito, te van a pagar tu carro a ti. Y yo le dije, no puedo. Fíjense lo que son las cosas. Con el que había chocado, nunca quiso hablar conmigo. Yo quería ponerme de acuerdo con él, él dijo que no, que los tribunales fueran los que resolvieran. Como él tenía el caso ganado por los peritajes y todo, estaba ganado, él ganaba el pleito. Sin embargo, quién sabe cómo lo hizo. Y fíjense, ya cuando me dijo esto el Señor, no podía mentir. Alguien despistado puede decir, miren qué bueno es el Señor, por andar sirviéndole hasta me va a ayudar. ¿O no? No es fácil creer así. Sin embargo, le dije no. Y ese día fuimos al tribunal, al juzgado, y por primera vez el otro cuate me estaba esperando. Y me dice, Octaviano, mira, vamos a terminar esto. Dame 9,000 pesos. Los que tenía. Fíjense cómo Dios va actuando. Pero ¿cuál fue mi actitud de mi corazón? Someterme a la palabra revelada. Uno tiene que aprender a someterse. Y entonces, entre más te sometes, más vives la fe y más poder tienes al hablar de aquel que te da la fe. Esto apréndanlo, hermanos. Sométanse a la fe, sométanse a la palabra revelada. Atrévanse a hacerlo por un año, aunque aparentemente te vaya mal. Es más, es bueno decirles, a todo servidor le va mal. No conozco un solo servidor de Cristo que le vaya bien. A todos les va re mal. Empieza a fracasar el negocio. Empiezan los pleitos en la casa. Te empiezan pues no sé si a ustedes les haya ido bien. ¿No? ¿Les ha ido mal? Entonces van por buen camino. Sí, porque fíjense que es un signo. Darte cuenta, si le estás sirviendo a Cristo te va a ir mal. Esa es la paga de Cristo. Si te está yendo bien, te estás sirviendo de Cristo. Y hay muchos servidores que se sirven de Cristo. Y yo conozco a muchos. Conozco a muchos que se sirven de Cristo y no le sirven a Cristo. Entonces, ¿cuál es el secreto principal? Someterse a la palabra revelada. Eso les dará mucho poder en su ministerio. Ahora,
En el misterio de la existencia, y en el misterio de la iglesia, vemos cómo el Señor se va revelando poco a poco. La revelación nos habla de miles de años. Se fue revelando a través de los patriarcas, a través de los profetas, a través de los reyes. Es muy lento la revelación. Este mismo proceso se realiza en nosotros. Es muy lento el proceso, para que no se desanimen. Siempre va a ser muy lento el proceso espiritual en el servidor. Parece que no avanzamos. En alguien que el proceso parezca muy rápido, hay que poner cierta duda. Cierta duda. El proceso interior es muy lento, lento. Así como es la revelación, así es el proceso espiritual. Es muy lento. No se desanimen. Parece que uno no puede cambiar, parece que uno se revela a someterse a la palabra revelada, pero algo va quedando de verdad. Algo va haciendo el Señor. Es muy lento. Y creo que entre más avanza uno, más pendejo se siente uno. No sé ustedes. ¿También? Entonces van por buen camino. Van por buen camino también. La misión, lo mismo sucede en toda espiritualidad. En toda espiritualidad que el Señor provoca legítimamente es muy lento. Al principio no vemos claro. No vemos claro. Ahora, un animador y un evangelizador, no en pocas veces tenemos que recurrir mucho al Antiguo Testamento. Y nos lo dice en el número 129. Dice: los cristianos, por tanto, leen el Antiguo Testamento a la luz de Cristo, muerto y resucitado. Estas lecturas manifiestan el contenido inagotable del Antiguo Testamento. Ella no debe de hacer olvidar que el Antiguo Testamento conserva su valor propio de revelación, que nuestro Señor mismo reafirmó. Por otra parte, el Nuevo Testamento exige ser leído también a la luz del Antiguo. La catequesis cristiana primitiva recurría constantemente a él, según un viejo adagio: el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. Mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo, en el Nuevo. Un animador que no es gran lector de la palabra de Dios, hermanos míos, mejor retírense. Lo mismo un evangelizador. Hay evangelizadores, y yo conozco muchos, que solo leen el librito de la evangelización, pero no leen la Escritura. Un animador que no lee la Escritura, retírese. No tiene nada que hacer ese ministerio. No fue llamado para ese ministerio. Un animador es un gran lector de la palabra de Dios. Y un gran lector de la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. De ahí es que a los animadores y a los evangelizadores les falta mucho vocabulario bíblico, porque no lo leen. Es increíble que en las asambleas no salen de la palabra Señor, 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 teniendo tantísimos nombres para llamar a Dios. No tienen vocabulario bíblico porque no lo leen. O lo leen una miseria. No, un animador y un evangelizador
sépanlo, tienen que ser gran lector de la palabra de Dios, si no, retírense. No fueron llamados para este ministerio. Nunca serán iluminados por Dios si no leen la palabra de Dios. Nunca. Ahora vemos el secreto, el por qué. Allí en el 133 nos dice: la iglesia recomienda insistentemente a todos los servidores la lectura asidua de la Escritura para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Más claro ni el agua. ¿Cómo se adquiere la sabiduría divina? Siendo asiduo lector de la palabra de Dios. La iglesia recomienda a los servidores la asidua lectura para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Nunca van a entrar a los carismas del Espíritu si no tienen la ciencia divina. Y nunca la van a adquirir si no se tragan la palabra de Dios. Desconocer la Escritura es desconocer a Jesucristo. ¿Más claro? ¿Quieren más claro? Entonces, sepan si es el verdadero ministerio al que fueron llamados. Nunca el Señor se les va a revelar si no son grandes lectores de la palabra de Dios, y nunca van a poderse moverse en los carismas si no adquieren esta ciencia que da el tragarse diario la lectura. Hermanos míos, y en esto no me pueden enseñar. Cuando yo conocí a Jesucristo, diario leía de 6 a 8 horas la palabra de Dios. Diario. Mi mujer me llegó a ir a levantarme a las 4 de la mañana, que me quedaba dormido encima de la Biblia. Empezaba a las 9 de la noche, 10 de la noche, hasta las 3, 4 de la mañana, leyendo diario la palabra de Dios. Me la tragaba. Y el Señor me empezó a revelar muchas cosas que no pueden enseñarte ni los cursos, que no puede enseñarte nada. Empezó a revelarme muchas cosas. Pero diario me tragaba la palabra de Dios. Iba al baño, llevaba la Biblia. En el baño, trabajando entre cliente y cliente, leía. Cuando no había clientes, leía la palabra de Dios. Todavía muchos que llegan a ir a mi changarro, ahí tengo la palabra de Dios y si frecuentemente la estoy leyendo. Tengo un momento y la leo. Casi es el único libro que leo. La palabra de Dios. 21 años leyendo la palabra de Dios. No hay un solo día en que no haya leído la palabra de Dios. Diario. Ahora no les digo que ustedes puedan hacerlo, ¿no? 6, 8 horas. Pero sí leerla mucho. Es increíble, de veras. Si ahorita preguntara en honestidad, ¿cuánto ven la televisión? Honradamente, se echan 2 a 3 horas, mínimo. Que escogieran la mitad, 1:30 la tele y 1:30 la palabra. Verían cuánto avanzarían. No se engañen, hermanos. Nunca van a fructificar en su ministerio si no son grandes lectores de la palabra de Dios. Porque de aquí va a brotar la oración. De aquí. Por eso hay mucho animador seco, porque no lee la palabra de Dios. No adquiere esa ciencia divina. ¿Cómo se adquiere la ciencia divina? Leyendo la palabra de Dios. Nada más. Desconocer la Escritura es desconocer a ¿quién? A Cristo. Por eso no pueden, leen un versículo de la palabra y no hayan cómo profundizarlo. Hay animadores que proclaman una palabra y sale la oración por otro lado. Hablan de la misericordia y se van al perdón. No profundizan la palabra porque no tienen la ciencia de Dios. No pueden profundizar la palabra. Y hay muchos animadores que no profundizan la palabra. Las asambleas son huecas,
Las asambleas son pura palabrería, no es fecundo. Nada más yo por eso digo, ¿por qué no atraemos a la gente, los animadores? No les estamos dando nada. En las asambleas son las mismas viejitas, en la misma banca. Ya hasta sabes, a ciegas puedes decir, aquí está doña Chonita, ya está. Y ahorita está dormida ya. ¿Sí? Las asambleas son tristes, ¿sí o no? Por esto. Y esto, la culpa no es de la comunidad, es del animador. Sépanlo. Y lo mismo, ¿por qué se les van en las evangelizaciones? Entran 100, terminan 10. ¿Por qué? Seamos honestos, porque no sabemos profundizar la palabra de Dios, porque no nos hemos metido a la palabra de Dios. Seamos honestos, ¿sí o no? No estoy hablando de las comunidades estas que están aquí, no fue otra que conocía ya. Sí, no crean que estas, no, ni lo mande Dios, ni de la de Hércules, ni de la de Miranda, no. No, esto lo vi allá en Celaya, por allá. Sí, por allá. Fíjense que esto es algo curioso. Cuando yo llegué a la comunidad de la Santa Cruz, eran como 40 personas nada más, era toda la comunidad. Y ya tenía como 4 años y medio y no crecía la comunidad. Fue un detalle muy curioso. Y cuando yo conocí a Cristo me dio un hambre. Luego lo primero que quise fue comprar una Biblia y no había Biblias. Anduve desesperado. Cuando conseguí la Biblia empecé a tragármela. A mí a los 3 meses me pusieron a dirigir las asambleas. Será chiripazo, será lo que sea, pero desde que empecé a dirigir empezó a ir un montonal de gente. Y yo enseñé a todos los servidores de aquel tiempo a ser amantes de la palabra de Dios. Y vean los resultados. Entran 1,500 a evangelización, 2,000 a evangelización. Fue fecundo. Pero a todos, José Luis es un discípulo de esa época, en que yo los hacía orar diario a todos. Y todos eran grandes lectores de la palabra de Dios. José Luis todavía sigue siendo un gran lector de la palabra de Dios. Todo el equipo aquel éramos grandes lectores de la palabra de Dios. Y lo fecundo que fue allá, me llevaron a formar Celaya. Yo le ayudé al padre Edgar a empezar de cero a formar. Yo le formé animadores, le formé evangelizadores. Vean Celaya. Celaya es muy superior a la Cruz. Allá cuando se renuevan, cada año se renuevan 3,800, 3,500. Vean sus asambleas, vean sus retiros. Fecundos, pero los servidores son grandes lectores de la palabra de Dios. Se oye inmediatamente. Allá ya tienen escuela de predicadores, tienen escuela de animadores, tienen todo, todos los ministerios los tienen. Pero son honestos. Cuando menos los equipos bases son honestos, son grandes lectores de la palabra de Dios. Sépanlo desde hoy. Si no es fecundo tu ministerio, no te engañes, eres tú el que estás fallando. ¿En qué íbamos? Y miren, tenemos que meternos mucho en el Antiguo Testamento, porque ahí vamos a escudriñar cuál es la intención de Dios, cuál es la voluntad de Dios, cuál es el método de Dios. Si no, nunca lo descubriremos. Ni cuál es la intención de Dios para ti, para la comunidad, cuál es la voluntad de Dios para ti, para la comunidad, cuál es el método, cuál es la doctrina, su enseñanza, sus medios, cuáles son las jerarquías de valores que Dios pone, qué es lo que prohíbe, qué es lo que promete.
las lecciones que nos deja la historia de su pueblo, en la desobediencia y en la obediencia. Todo esto lo tenemos que dominar. Saber, al leer la palabra de Dios, escudriñar cuál es la voluntad, cuál es el método, cuál es la doctrina, qué es lo que prohíbe, qué es lo que promete. Eso debe de saberlo un animador y un evangelizador. Y estoy seguro que nunca han observado, nunca han leído la palabra con esa intención de descubrir cuál es el método de Dios, qué es lo que prohíbe, qué es lo que promete, qué es lo que enseña, cuál es la doctrina, cómo lo hace, cuál es el método, cómo lo hizo con su pueblo, qué le prohibió a su pueblo. Ahora, la historia de la salvación sigue siendo la misma. La historia de la salvación es de luchas, de desencantos, de fracasos, de esperanzas y de milagros. Es la misma historia de la salvación del pueblo de Israel, sigue siendo nuestra misma historia. Y esa va a ser la historia de ti como servidor, como animador o como evangelizador. Va a ser de lucha, de desencantos, de fracasos, de esperanza y de milagros. Lo malo es que nomás vemos los fracasos, nunca vemos los milagros, pero es la misma historia de salvación, no ha cambiado la historia de la salvación. De lucha, de desencanto, de fracasos, de esperanzas, de milagros, esa va a ser tu historia tuya. Y son afortunados, muy afortunados, los que de alguna manera activa estamos participando para que se siga llevando a cabo esa historia de salvación. Y en esto, hermano, eres un milagro de Dios. Tú eres partícipe de que esta historia de salvación se siga llevando a cabo. Sin ti no se haría. Y no crean que hay otros, que uno pueda decir, no, es que hay otros, sí, pero quedaría ese hueco en la creación, en la historia de la salvación, porque Dios te llamó a ti, y tu misión quedaría ese hueco en la historia de la salvación si tú no la desarrollas como Dios quiere que la desarrolle. Eres afortunado, tú estás participando en esta historia de salvación. Por ti se han convertido más de alguno. Estás participando en una manera activa. Y yo creo que pocas veces hemos hecho conciencia de esto. Y hagámosla, esa conciencia, que a través de la asamblea y a través de la evangelización, Dios te está utilizando desde dentro de la iglesia para atraer a muchedumbres a entrar en esa historia de salvación. Tú eres causante de que muchos entren a esa historia de salvación. Tú que proclamas la palabra. Si tomáramos conciencia de esto, nos daría pánico el ministerio que tenemos en las manos, porque va a ser tu salvación o tu condenación. Aquí está lo grave de entrar al servicio del Señor. Tú eres el causante de que a través de ti entren muchedumbres a esta historia de salvación, a esta oportunidad de salvarse. Tú eres instrumento de salvación, animador, evangelizador o catequista, todo entra a lo de la evangelización. Suplicarle al Señor que nos dé